Y ahora vamos a hablar un momento del ejercicio que hicimos el día pasado. ¿De acuerdo? Espero que hayáis pensado sobre él. Unos pocos se quedaron conmigo, entonces intenté explicárselo. Los demás, supongo que habrán pensado con él. Ninguno me ha mandado ninguna pregunta al respecto, lo cual es sorprendente. La lista de los resultados es sorprendente porque me cuesta creer, o sea, si ahora mismo saco yo papel y vuelvo a poner el mismo problema, hago una apuesta a que no se hace otra vez. O sea que siempre, después de cualquier cosa, un examen, lo primero que tiene que hacer es uno pensar sobre lo que ha hecho, que no ha entendido. Eso es lo primero, esa es mi recomendación, conmigo o con cualquiera. Y lo que uno no tiene claro, o sea que manifiestamente ha visto en un examen que no ha tenido ni idea de hacerlo, no ha salido. Eso, digamos, es la ayuda de decir, tengo que resolverlo, esa ayuda se la tengo que preguntar al profesor. Es así de claro, ¿entendéis? Lo que pasa es que habéis estado ocupados, supongo que estudiándolo. Sí, yo tenía una duda, pero no me parecía suficientemente... Nunca os... meter en la... Da igual, no os preocupéis. ¿Por qué? ¿Por miedo a que me enfade? No, es que no me parecía tampoco. Pues piérdenlo. Porque muchas veces no se sabe si digamos, el criterio ese, sí, puede pasar. ¿Entiendes, Sergio? No hay... O sea, eso puede pasar. Preguntas tontas puede haber a montones. Preguntas tontas que he hecho yo en la vida, la inmensa mayoría, seguro. ¿Entendéis? Pero uno no lo sabe hasta que no le dan la contestación, a lo mejor. Entonces, perded el miedo con eso, por lo menos conmigo. No tengáis ningún problema, de verdad. Prefiero que os paséis de largo, de frenada, que no que os quedéis. Os animo a eso siempre. Bien, ¿cuál era el problema? Pues era, si recordáis, teníamos ese cuerpo en una dimensión, movimiento rectilíneo, pero no constante. O sea, que era lo primero, nos decían, la aceleración era igual a menos 2 por v al cuadrado, todo en el sistema internacional. Bueno, que no es constante, simplemente hay que mirarla, es decir, depende de la velocidad. A mayor velocidad, la aceleración es deceleración, fijaos, primero es un movimiento decelerado, el signo menos, ¿no? Me lo están diciendo, pero digamos el módulo, la aceleración cambia también. O sea que, primera conclusión, cuando uno se para a ver el enunciado es un movimiento con aceleración variable. Por lo tanto, no me vale ninguna cosa que me sepa yo acerca de el movimiento uniformemente acelerado, porque no se trata de un movimiento. ¿De acuerdo? Evidentemente, es un movimiento decelerado, por lo tanto, la velocidad va a decrecer. Poco a poco va decreciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y va a tender a cero. Fijaos que según se va acercando a cero, la aceleración también decrece. Es decir, que van de la mano. Pero una aceleración, para la velocidad inicial, eso hace que la velocidad decrezca, eso hace que la aceleración, el módulo decrezca, eso hace que la velocidad decrezca, hasta que al final nos acercamos a que la velocidad tiende a cero y la aceleración tiende a cero. Por lo tanto, llegará un momento, ¿no?, en que veremos que nos tendríamos que ir acercando a un movimiento que, en principio, uniformemente un movimiento uniforme, acelerado, un movimiento uniforme con aceleración cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que entender del enunciado antes de agarrar el bolígrafo. Luego viene la segunda parte, es decir, vale, ya lo he entendido, a ver qué me preguntan. Me preguntaban primero cuál era la aceleración media y cuál era la velocidad media, eso era la primera pregunta. Bueno, pues ahora uno piensa decir, ¿qué es la aceleración media? La definición de aceleración media. Pues ahí tendríamos que decir, bueno, pues en un intervalo de tiempo entre 0 y 2 segundos, digo, bueno, pues ¿cuál es la velocidad en 2? Si yo supiese la velocidad en 2 segundos, instantánea, y la velocidad en 0 segundos, estableciendo la condición inicial, 5 metros por segundo, pues es simplemente restar la velocidad final menos la inicial, dividido por el intervalo de tiempo, que es 2 segundos, y esa es la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y para el caso esa era la aceleración media, y para el caso de la velocidad media, ¿con qué lo tendríamos que hacer? Con la posición, es decir, cómo tiene que ser, cómo es el desplazamiento en ese intervalo de tiempo, lo divido por el tiempo del intervalo, y ya tengo la velocidad. Fijaos cómo en un problema surge el punto donde yo veo,
donde se ve, vosotros veis mismamente, o sea, no yo, sino lo importante es para vosotros si habéis entendido los conceptos. Tan sencillo como eso, a través de un problema. Es decir, que ahí también interviene en cierta manera la memoria, pero la memoria desde el punto de vista de entender lo que es. Entonces, para el primer caso, ¿cuál es la aceleración media? Necesitamos, pues entonces, naturalmente, resolver el problema, hallar la velocidad en cualquier instante del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tendríamos simplemente que integrar. Aquí tenemos, con lo que hago arriba, si alguno se lo pregunta, es simplemente quitarle que no me dé más información de la que yo quiero ver. Digo, pues intégrame, fijaos, tengo a igual a la derivada de v con respecto a t. Ya es menos 2v cuadrado. Bueno, hago la separación de variables, es decir, que tengo diferencial de v dividido por menos 2v cuadrado igual a diferencial de t. Tenemos el problema en una dimensión, aceleración. No pues. Dos. Es simplemente, después de la que os he comentado, es decir, pues necesito la velocidad, por definición tengo esto, es decir, que tengo menos 2v cuadrado igual. Y es resolver, esto me da la relación entre cambios en una cosa y cambios en la otra. Infinitesimales. Cambios finitos es integrar. Si uno intenta hacer esto, sí, lo de la derecha no hay problema, está chupado. Pero lo de la izquierda, ¿se puede integrar? No. ¿Por qué? Porque la velocidad depende del tiempo. Implícitamente está el tiempo, pero no sabemos cómo aparece, por lo tanto no se puede integrar eso. Eso sí es sencillo. Pero sí podemos integrar, naturalmente, esto sí lo podemos integrar. ¿De acuerdo? Con los límites de integración correspondientes, desde la velocidad 1 sub 0 hasta la velocidad. Y de esto sacamos cuál es el tiempo en función de la velocidad en función del tiempo. No ve que en principio aquí esto me va a dar el tiempo, me va a salir esto, pero darle la vuelta al calcetín está chupado en este caso. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Si la v inicial nos lo dieran en el tiempo 1, en vez de poner en la integral del tiempo 0, pondríamos 1. No hay ningún problema, porque fijaos que aquí, sí, en el tiempo, sí, exactamente, aquí, sí, sí, no hay ningún en ese sentido. Quiero decir que uno lo que obtiene, evidentemente, es, gracias por la pregunta, es, a mí me dan una condición inicial, utilizamos normalmente 0, pero a mí me da igual cuál sea, como el 1. Lo que sí obtengo al final es, fijaos, la velocidad del tiempo. Y ahí ya simplemente digo, ¿cuál es la velocidad en el tiempo en un extremo del intervalo? Tanto. Sustituyo. ¿Cuánto vale en el otro extremo del intervalo? Tanto. ¿Cuánto vale delta de v? Delta de v será, ¿no? Si lo divido entre el tiempo, esto es la aceleración media. ¿Estamos de acuerdo? En este caso esto era 2 segundos y esto pues será 5 metros por segundo. ¿Entendéis? Y eso es lo que uno hace a mano, es una integral que es muy sencilla. Más sencilla el problema que discutimos, o sea, que quedaos con lo siguiente. Este problema, fijaos, qué mala intención, tengo muy malas intenciones, sí, a veces. No me lo toméis demasiado, porque es exactamente el mismo problema que hice el otro día. Cambiando, fijaos, es el mismo procedimiento. Cuando digo exactamente es seguir paso a paso lo que hice el otro día. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, tengo que integrar, hombre, que integrar exactamente me sale lo mismo, no, pero sigo exactamente el mismo camino, el mismo procedimiento que utilicé cuando teníamos g menos b por 1. La aceleración igual a g, una constante, menos b, otra constante positiva por 1. Exactamente el mismo, lo que quiere decir que si esto no lo habéis sabido hacer, no entendisteis lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí hay dos razones. Sí. Porque has dicho que no integral no se puede hacer. Sí, ¿no?
¿no? Ahí viene el asunto. Es decir, tú tienes esta integral. Y uno diría, ahí, la intención de mucha gente es, sale fuera de la integral. Puede salir fuera de la integral. Solo puede salir fuera de la integral cosas que son constantes, la velocidad es constante. Si tú, al ver cómo el tipo de problema estoy diciendo, tienes una velocidad inicial 5 metros por segundo, que va a decrecer porque tienes una deceleración, es decir, que el tiempo cambia, que la velocidad cambia en el tiempo. Por lo tanto, la velocidad no es constante. La velocidad depende del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo has visto eso? Si la velocidad depende del tiempo, todavía no sé cómo depende, pero que depende del tiempo, eso es clarísimo del enunciado. Por lo tanto, aquí tengo algo que depende, es una función del tiempo, que si yo conociese, ningún problema, lo integro. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Hago un apunte ahí referente a lo de a la pregunta que hace vuestro compañero. ¿Tu nombre es, perdón? Cristina, que nos ha hecho Cristina. Imaginaos un problema que no os he puesto yo, pero que está en los PDFs, cualquier libro. Si la aceleración me la dan explícitamente, pues por ejemplo, una constante c, ¿no? Por el tiempo. Imaginaos que el problema es este, que la aceleración es proporcional al tiempo. ¿De acuerdo? Ahí explícitamente me aparece el tiempo. Me piden otra vez el mismo problema. Hállame la velocidad media, hállame la aceleración media, es decir, hállame cuál es la velocidad, cuál es la posición, todo con este problema. O sea que esas dos preguntas que os hacía el otro día, o sea, dentro lo que estaban es, dime cuál es la velocidad y dime cuál es la posición. Eso es lo que había. Es entender, fijaos, entender el enunciado y entender la pregunta. Cómo dentro de la pregunta está siempre encubierto, es decir, ¿ha entendido el alumno lo que se le ha explicado? Sí o no. Porque podía haber hecho la pregunta directamente, dime cuál es la velocidad en función del tiempo y cuál es la posición en función del tiempo. Sí, ¿entendéis lo que quiero decir? Encubierto en las preguntas que hacía, venía eso. Bueno, lo que quiero decir en relación a lo que nos ha preguntado Cristina, si en este caso yo tendría también este problema, ¿no? Tendría que resolverlo. Pero fijaos, aquí tengo el tiempo explícitamente. Es decir, que yo puedo separar las variables de esta manera. ¿Hay algún problema al integrar lo de la derecha? No, todo está en función del tiempo. C es una constante, ¿de acuerdo? Eso sí se puede integrar porque yo conozco cómo es lo que tengo dentro de la integral. Resolver una integral de la cual no sabes lo que hay dentro de la integral es difícil. Ya es difícil hacer integrales. Cuando te dicen lo que hay dentro de la integral, no digamos cuando no te dicen lo que hay dentro de la integral. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esa sí se puede resolver. Entonces tendríamos a la izquierda v menos los límites de integración, lo mismo, v0, v de 0, b. ¿Entendéis? Pero en este problema tenemos que pasar la velocidad hacia el otro lado. ¿Está claro esa duda, no? No siempre es lo que os quiero decir, no siempre es posible hacerlo. O sea que estoy con los casos más sencillos. A pesar de que creéis que es difícil, hemos dado un paso hacia afuera de lo que es el movimiento uniformemente acelerado, pero no estamos muy lejos, estamos muy cerca. ¿De acuerdo? Hay problemas mucho más difíciles de resolver que este. Por ejemplo, mismamente, bueno, iba a decir el problema de los planetas, es digamos, integrarlo es bastante más difícil. Bien. Entonces tenemos... Una vez que tienes Sí, una velocidad en función del tiempo, sí. sustituirla en la aceleración sería No. una Esa era tu pregunta. Sí. Ahora lo vemos. Ya verás cómo yo sustituyo. Muy bien. Sin miedo, es muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Sergio. Fijaos, ahora estáis al comienzo. ¿Entendéis? Esa era tu pregunta, Sergio. Me ha dicho que o sea, no solo son las respuestas de este punto, sino las preguntas que me gustan son también este punto. Es más, muchas veces me gustan más las preguntas que las respuestas. Sé que las respuestas son correctas.
Me gusta mucho más porque dice mucho más de cómo está uno dándole vueltas a la cabeza a esas cosas, ¿no? O sea, ahora viene la duda de vuestro compañero de decir, oye, es un error, si yo tengo la velocidad, ahora lo que tengo es la velocidad en función del tiempo. Esa integral es muy fácil. Lo hago también con matemáticas, pero no. Menos 1 dividido por 2 sobre el cuadrado de diferencial de v, creo que es inmediato. Diferencial de x menos diferencial de x dividido por x cuadrado es fácil, ¿no? 1 dividido por x. Por lo tanto, tenemos una integral que era más fácil que la velocidad. Entonces dice vuestro compañero, ya tengo la velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿puedo sustituirlo, es decir, la aceleración en función del tiempo es esa? La respuesta es sí, rotundamente sí. Porque tú ahora ya sabes cómo es la velocidad. Tú sabes que la aceleración, cuando digo a igual a menos 2 sobre el cuadrado, la velocidad depende del tiempo. No sabes cómo. Es decir, que tú no sabes ni cómo explícitamente, ni cómo es la velocidad, ni cómo es la aceleración explícitamente, pero sabes que por dentro dependen del tiempo. Entonces, el problema bonito es decir, no solo vamos a saber también incluso cómo es la aceleración en función del tiempo. No solo la velocidad en función del tiempo, no solo la posición en función del tiempo, sino que encima me voy al principio y digo, la aceleración en función del tiempo es esto. Es que yo no sé, porque yo hice esto en el problema, yo hice eso, pero cuando tú pedías aceleración media, tú lo resuelves como incremento v partido incremento de t, y yo lo que hice fue un incremento de a. O sea, coger No, eso es lo que no es correcto. Sergio dice, bueno, es incremento de a y lo divididas por incremento de t. No, o sea, yo cojo la función de aceleración en función del tiempo y le doy los dos valores, el mínimo y el máximo del tiempo diferencial. Ponía el intervalo del tiempo. O sea, sí, ahora vemos, lo probamos. Es lo mejor que puede hacer. ¿De acuerdo? es que yo creo que está mal. Sí, está mal. Pero bueno. O sea, fíjate, tú piensas. Para acabar con el alumno, no piensan que el profesor también se puede sentar por aquí. Bueno, tú piensas en la definición media, tienen regresado, camino fácil. Que era, como decía, la aceleración media, la definición era simplemente, ¿no?, cómo se incrementa la velocidad en un intervalo de tiempo determinado. Era esa la definición. Ahora podemos comprobarlo por decir, oye, tiene la texto, sale luego. ¿Entendido? Estábamos, es decir, que teníamos este problema. Entre V0, entre 0, porque habíamos dicho que 0 es un t. Muy bien, ya veis cómo lo puedo. Ahora que me fijo, tenía que haberlo puesto en la forma bonita para que lo vieseis, no con la forma de la integral. Si eso lo hago con la forma bonita de la integral. Aquí tengo la integral indefinida, en función de v, pues evidentemente lo que os he dicho, ¿no? Diferencial de menos diferencial de x dividido por x cuadrado es 1 dividido por x, pues entonces lo que tengo aquí es 1 dividido por 2. Pero yo lo quiero, digamos, con los límites de integración. V0 y v, o sea, simplemente sustituir aquí uno menos el otro, sustituyendo los valores, es decir, que tengo simplemente 1 dividido, un medio de 1 dividido por la velocidad final, v, lo que yo llamaba ahí, menos 1 dividido por la velocidad inicial de eso. Y ahora viene el problema, luego hago las representaciones, si así lo tengo más atrás. A lo mejor tú estabas ahí pensando, lo dejo, estáis viendo esto. Ahora viene el problema siguiente. Es decir, ¿y cuánto vale la velocidad media? Pues otra vez es... Por definición ahora tengo la aceleración media, ¿no? Era delta V dividido por delta V. Fíjate, si estoy en un intervalo P y T, te das cuenta de que aquí no tienes a F de ahí. Y ahora uno dice la velocidad media. La definición es
¿Cuál es el desplazamiento? Fijaos que a esto no le hemos dado el incremento de velocidad. Aquí es el incremento en la posición. Desplazamiento, tendremos xf menos xy, tf menos t. Esto es lo que ocuparemos nosotros. Es decir, que otra vez tengo que buscar cuánto vale. La pregunta es, ¿y cuánto vale vdt? Aquí la pregunta es cuánto vale vdt, cuánto vale vdt. Y como dijo Sergio, ¿podemos la aceleración poner también en función de la posición? Puedes hacerlo, sí, todo lo podrías hacer. Siempre, cuidado, todo lo podrías hacer, digamos, si tú eres capaz de darle la vuelta al objetivo. Imagínate ahora que yo saco, al integrar, que yo lo que saco es x de t, no t de x. ¿Entiendes? O sea, depende de cómo sea de integrar, yo puedo sacar bien una en función de la otra o al revés. En el fondo me está dando la misma información. Pero claro, a la hora de la verdad, es decir, de hacer lo que tú quieres, tú lo que necesitas, la pregunta que me hace David, también muy adecuada, es si yo soy capaz de hallar la inversa, esto es hallar la inversa de una función. Yo tengo la función x de p. ¿Veis cómo son? Las herramientas son las matemáticas. Es decir, si yo soy capaz de hallar la inversa de esa función, ¿es posible siempre? Pues a veces no es posible, o no es fácil. Muchas veces no es fácil. Incluso para funciones que son medianamente cortas. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si a mí la solución me da directamente, como en el caso T, función de x está chupada, porque entonces simplemente lo meto donde ya tenía la aceleración en función del tiempo. En principio uno puede pensar, a lo mejor, o sea, en teoría es posible, es fácil en este problema, lo dejamos así apartado. Pero teóricamente siempre es posible, porque siempre es posible hallar la inversa de una función. O intentar buscarlo. Cuidado, no siempre es posible ponerlo de una forma diferente la inversa, eso es lo que quiero decir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí, habíamos hallado en principio teníamos aquí, voy a hacer la mano, ya he hecho la integral, ¿no? Teníamos, ¿cuánto había puesto? Un medio, ¿no? Menos un medio. Un medio de v igual, esto es lo que tenemos, es darle la vuelta a la calcetina aquí es t en función de v. Es decir, que tengo 1 dividido por v menos 1 dividido por v0 igual a 2 veces el tiempo, esto es un v0, es decir, que tengo 1 dividido por v es igual a 1 dividido por v0 más 2 por el tiempo. Hago la inversa, cuidado ahí, que mucha gente me diría v, fijaos lo que me diría mucha gente. ¿Qué me diría? v0. Mucha gente me haría eso. Esto está mal. ¿Entendido? Sí. Y si se hace mal, está mal la parte de la física también. Porque esto es como saber sumar. Entonces tendría aquí 1 dividido por 1v0 más 2t. Esto es igual, vamos a ponernos por aquí abajo, esto va a ser igual, si multiplico por v0, por ponerlo de una forma más bonita, 1 más 2t v0. Y lo que quiero decir es que si uno piensa lo que hay en el, fijaos, en el numerador hay velocidad, a la izquierda de la igualdad es velocidad, a la derecha del numerador hay velocidad, abajo en el denominador tiene que ser adimensional. Efectivamente es adimensional, porque aquí teníamos las unidades de 2 eran metros a la menos 1. Por lo tanto, digamos, lo tenemos adimensional. ¿Entendido? Es decir, que ya tenemos la función velocidad. V de t igual a v0, 1 más 2 v0. 2t v0, 2v0. Por cierto,
Cuando tenía esta forma, es igual a v medio 1 dividido por v menos 1 dividido por v0. ¿Recordáis en la segunda pregunta que nos decía cuál era la velocidad media en el intervalo desde el instante inicial hasta cuando la velocidad se hace la mitad? Menuda, ahí estaréis todos pensando, este Miguel, si le agarro por el cuello, ¿no? Es decir, ahora fijaos, claro, uno piensa, tiene que permanecer frío. Es decir, la pistola la sacáis, y uno fríamente, es decir, ¿qué me están poniendo? Necesito saber cuál es ese instante de tiempo. Lo sé ahora. Fijaos, de esto, no necesito hacer nada más. Ese tiempo es cuando esto es 1 dividido por v0 menos. Es decir, que tendré 2v0 menos 1v0, es decir, 1v0. Es decir, que ese tiempo, cuando v0 se hace la mitad es 1 medio por 1 dividido por v0, que es, si era 5 metros por segundo, 1,10, es decir, 0,1 segundos. Una décima de segundos es lo que tarda, una décima de segundo es lo que tarda. Porque bueno, uno tiene porque, no sé por qué uno piensa en este problema que tiene que ser más tiempo. ¿De acuerdo? O sea, fijaos cómo el primer paso ya tengo incluso lo de la otra pregunta. Y ahora viene el problema de la posición. Vuelvo otra vez a retomar. Digo, pues por definición, lo que tengo es esto, es decir, que esto se sustituye aquí, ¿no? Tendré v0, 1 más 2, v0 por el tiempo. Esto es constante, es decir, que en este caso simplemente paso multiplicando. Espero que lo entendáis, de verdad, deseo que lo entendáis, porque el siguiente problema es un poco más difícil. También con aceleración, pero es muchísimo más importante que este otro problema. Por eso, ¿de acuerdo? ¿Entendéis? Ahora necesito que este lo he hecho 2 veces con el mismo problema tipo 2 veces. G menos U, B por V, menos 2V cuadrado. Diferencial de T. Esto es correcto, o sea, es correcto, bueno, correcto es, pero ¿lo puedo integrar? Sí. Tengo la forma explícita en el tiempo, por lo tanto ahora sí, ahora no hay ningún problema, V0 es una constante, no cambia de sitio. Vale, hagamos esa integral. Por cierto, esta integral es difícil, es un logaritmo neperiano, está chupado también. Hombre, un poco más difícil que la anterior, pero digamos que es dentro de lo que yo llamo las integrales fáciles, más allá de los polinomios. Esa es, fijaos, mentalmente, para mí estoy en el mismo nivel. David es verdad, o sea, mentalmente estoy pensando en lo mismo que en la cinemática, es decir, movimiento uniformemente acelerado, no, un paso más allá. Lo mismo en matemáticas, en la integral, un polinomio, eso es sencillo. Un paso más allá, eso es lo que necesito. No cosas enrevesadas, un paso más allá, eso es lo que puedo exigiros, lo que habéis visto, que de hecho he exigido, ¿no? Eso no me llamo yo tampoco aquí, lo he puesto porque creo que lo debéis saber. Bien, hagámoslo con el ordenador, que es más divertido. Aquí tenéis la integral. V0, 1A, V0. Sí, A es el 2, ahí no sé por qué puse el 2, un parámetro, perdón, esto sería 2. Bueno, lo que me queda es, fijaos, la integral indefinida, la integral definida, simplemente me va a quedar el logaritmo neperiano loco, recuerdo, otra vez, cuidado, porque yo escribo lo como el logaritmo en base decimal, a mano, logaritmo neperiano ln con base e, aquí utiliza log con base e por defecto. Logaritmo neperiano de 1 más 2 por t por v0 dividido por 2. Ese es el resultado. ¿Entendí? Ahí. Bien. Ya lo tendríamos resuelto el problema porque ya tenemos aquí x de t. Vamos a ponerlo. Perdón, un momento, que puse aquí una cosa. Puse desde x0, he puesto el origen en 0 hasta un x. Perdón.
Y desde un t 0 hasta un tiempo t, y lo pongo aquí, me quedaba un medio, ¿no?, del logaritmo neperiano, me quedaba 1 más 2 v0 t dividido por 2. Era el complemento. Esta es la función x. Claro, que ponía antes el integral, que se puede hacer a mano fácilmente. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta que estaba diciendo? Sería necesario el punto mucho, pero... Realmente da igual, porque fíjate que otra buena pregunta, no tan, pero buena pregunta es, también es buena, es en ese sentido de decir, si yo pongo aquí x0, ¿cuál es el resultado de esta integral? X menos x0. Pero esto es lo que yo buscaba, delta de x. Porque yo lo que busco en este problema, lo que me preguntan es el desplazamiento. ¿De acuerdo? Es decir, que es independiente. Yo puedo poner x0 20 metros, 20.000 metros, 30.000 metros, 0,1 metros o menos 20.000 metros, me da igual. La respuesta a las preguntas es exactamente la misma que tenemos. ¿Está claro? Porque siempre estoy, fijaos, fijándome en el incremento de la posición, en el desplazamiento. Pero bueno, no sé por qué yo pienso decir, bueno, pues sitúo el origen donde parto. Parece que es más, pero la dificultad es exactamente la misma. ¿Entendido? Vale. Claro, aquí uno dice, a ver, a la pregunta de David, castellanos. ¿Castellano o castellanos? Castellano. Castellanos, sí. Castellano, vuestro delegado, y uno de vuestros delegados. ¿Y sería posible ahora darle la vuelta al calcetín? ¿Qué crees? ¿Es difícil? No. Pasas el 2 multiplicando, tengo 2x, logaritmo neperiano, te lo está pidiendo a gritos el de elevado a 2x, elevado al logaritmo neperiano, tengo lo de dentro, 1 más 2 sobre 0 por t dividido por 2. Este es el caso en el que hay la inversa, que está a vuestro alcance perfectamente. Eso quiere decir que, o sea, fíjate, cuando me lo preguntaste no me acordaba de la solución. Ahora te respondo. La respuesta es sí. Puedo poner a en función de la posición. Fijaos, he podido poner, me lo da el enunciado, a en función de la velocidad, he visto que puedo poner a en función del tiempo, y lo voy a representar, y estoy viendo ahora mismo que puedo poner a en función de la posición. En todas esas variantes lo puedo poner a mano en este problema. ¿Entendido? Y sí voy a anotar porque el curso no es tan largo como si quiero fijarme luego. Antonio, tu apellido es Pascual. Y tú, Sergio, eras Suárez, fíjate, en otras veces te he apuntado aquí, pero creo que no es, porque si no olvidé preguntártelo, Sergio Ruiz. ¿Por qué? Porque tengo las... Entonces digo, se me olvidó el apellido, pero una vez que ya sé, no, por visualmente quién es, ya entonces se me olvidó el apellido. Bueno, para que no se me olvide. Para mí, encantado de la vida. Significa que cada vez que pongo una cosa ahí, están más cerca de la probada. Y para mí, desde el punto de vista egoísta, que a lo mejor no van a besar. Uno menos se tengo que corregir. Cosa curiosa que normalmente no suele ser el caso. Me da el trabajo y estoy encantado de eso, porque normalmente son esas personas las que luego quieren más. Fijaos, hay una correlación directa. Normalmente, no digo que siempre se haga, depende de cómo les salga la nota, porque claro, si la nota final es un 10,0 como el año pasado sin examen, matrícula de honor difícilmente se me puede presentar en examen. Pasa que eso fue una excepción. Alguien que me convenciese totalmente de decir, así es, solo me ha pasado una vez, el año pasado y esta clase de encantadora. Pero bueno, hay veces que como notas altas, entonces pues, no se presenta, pero normalmente cuando hay uno bueno y que llega tal, ve que tiene interés, muchas veces se me presenta para subir una nota.
Lo he dicho en broma, lo de quitarme trabajo, porque pienso que no va a ser así en algún caso. No me dejan. Y me alegro, siempre que pasa. Os recuerdo, en las condiciones jamás es hacia abajo. Por lo tanto, uno cuando ve la nota, y si está aprobado, y si va al examen, va con la seguridad total de Miguel, y ahí espero que no me pase nada en el no. Es con la seguridad total de que jamás la nota va a ir por debajo de eso. O sea, es un tope, y puedes ir con un mecanismo de esos con el gancho, puedes ir hacia arriba también. Bien, perfecto. Una cuestión digamos, con el ordenador. O pensando, han llegado a la asignatura de matemáticas de resolución de ecuaciones diferenciales. Y les dan los métodos para resolver una ecuación, digamos, de este tipo y que les dé ya directamente la posición, supongamos. ¿No? Estamos en ese punto. Es decir, bueno, pues siempre será más fácil, oye, hazme el resultado ya final, que yo en todo caso, si quiero otra cosa, derivo y me derivo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer. Entonces, lo único que le digo, bueno, aquí clear X es como, a veces hago varias cosas, es para que no esté seguro de que no la he definido antes. Hago el de sol. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? Que A es igual a menos 2 sobre el cuadrado. Es decir, si la quiero ya en función de la posición, será la derivada segunda de X con respecto al tiempo 2 veces. Voy a ponerlo más tarde. Bueno, esta es la derivada segunda. Esta es la aceleración. Igual, porque es una ecuación, a menos 2 veces la velocidad al cuadrado. La velocidad es la derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, lo que estáis viendo es la ecuación del movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Condiciones iniciales. V0, posición X0, fíjate que ahí lo he puesto. Resuélvanlo en XT en el tiempo. Y ya, aquí tenéis. Lo que pasa es que la forma, fijaos que aquí no hace las operaciones con logaritmo. Ahí estaría restando, ¿de acuerdo? O sea, al restar tendríamos el logaritmo neperiano de lo de arriba dividido por el otro término. ¿Lo visto? Eso no me lo llega a hacer. Ahora le digo simplemente sustitúyeme, defíneme la función para dibujarlo. Defíneme la función, posición en función del tiempo, que es lo que tengo yo aquí, y sustitúyeme la solución, fijaos que le di nombre solo. Sustitúyeme la solución y sustitúyeme el x0 por 0 y v0 por 5. ¿Lo conoces por segundo? Bueno, pues ya tengo aquí la función. ¿Puedo hacer la derivada? Ya veis, derivo con respecto al tiempo y me queda, fijaos, si multiplico por 5 me queda 5 dividido por 1 más 2 por 5 por t, que era la solución que teníamos, ¿no? O sea que es correcto. Y ahora le digo, dibújame. No he puesto la aceleración, me lo ha pedido Sergio y se lo voy a hacer. Fijaos que aquí simplemente estoy representando en esta forma para hacer saltitos. Forma de tag, o sea que puedo cliquear y así no tengo que subir y bajar. Le digo, posición en función del tiempo. Dibújame el plot de x de t desde 0 hasta 2 segundos, que era lo que el rango del plot todo, llénamelo hasta los ejes y hazme la línea en grueso. Hazme la velocidad, dibújame la velocidad. Fijaos, x'. Lo mismo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues añadirle, lo único tengo que ejecutarlo porque no sé si lo haría. ADT. Y vamos a hacer todo esto en itálica. Y ahora le voy a decir, en este caso me vas a hacer el plot, voy a ser vago, naturalmente. Y esa es la cosa. Por cierto, este tiene que ir a baja. Y aquí, naturalmente, la voy a hacer. Muy bien.
y lo había quitado antes. Entonces tengo la posición en función del tiempo. Aquí tendría que poner de los ejes, ¿eh? Aquí hay que tener cuidadito, ser un poco menos chapucero que lo que soy. Access. Y vamos a ver, ayudadme. Tenemos titi y tenemos, la primera es tiempo, ¿no? ¿Okay? Función de segundos, cierro las comillas y luego pongo esto en tal. Y ahora tenemos posición. Aquí fijaos por y aquí que tengo la posición, ¿no? X, T, X. Perfecto, ahora puedo copiarme esto. Vamos a ponerlo copio, pego, y ahora lo único que tengo que tener cuidado aquí es la velocidad, no se me olvide. Sí, y un segundo, la aceleración. Y esto no es esto es en metros, gracias, y esto es en metros, gracias. Metros dividido por segundo, y esto es metros dividido por segundo. Metros dividido por segundo al cuadrado. Cuidado, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver, ahora le ponemos esto. Vamos a guardarlo. Eso. Muy bien. Mucho bueno. Mucho bueno. No me lo he dibujado. ¿Por qué no me lo he dibujado? Este no está bien dibujado. Si voy a poner la aceleración respecto al tiempo, poner la segunda derivada de la posición. No, sí la derivada segunda de la posición. Bueno, miraré esto a ver, porque no me la he dibujado bien. Ahora no quiero perder el tiempo. Me tiene que quedar, habéis visto que depende del tiempo y ahí no se ve bien la curva. Que no la veo. Bueno, lo miro y lo pongo. Vale. ¿Cómo tendríamos la aceleración media? Fijaos, la aceleración media es simplemente la velocidad en 2 menos la velocidad en 0, así, naturalmente. Me queda una velocidad media. Fijaos, es lógico que me salga esto perdón, esta es la aceleración en metros por segundo dividido por segundo al cuadrado. Es lógico que me salga negativa. Es una deceleración. Fijaos que la velocidad en 2 es 0,238095, mientras que la velocidad inicial es 5 metros por segundo. O sea que si restas eso a lo primero, te queda. Bien. Aquí alguno a lo mejor, no sé por qué lo puse, me hubiese intentado la velocidad inicial más la velocidad final dividido por 2. Vale. Alguno me hubiese intentado una cosa parecida, más tirando a lo que decía Sergio. Alguno me hubiese intentado poner, ¿cuál será la aceleración media? Bueno, pues será la aceleración inicial más la aceleración final dividido por 2, es decir, un promedio entre la inicial y la final. Mal también. ¿De acuerdo? Ambas cosas mal. Todas, solo hay una, que es la correcta, la que hemos visto. Luego tendríamos... Aquí ya empecé a hacer cosas.
Esto lo tengo de otro. ¿Cuánto tendríamos para la velocidad media? Tendríamos que poner aquí x de qué tiempo, en 2, ¿no? 2. Menos x, todo ello, dividido por 2, ¿no? 2 menos 0. Bien, aquí tendríamos, esta sería la velocidad media. Delta de x dividido por delta de y. Ese es el resultado correcto, numérico, sin necesitar la calculadora. Y luego, ¿qué más nos faltaba? Pues nos faltaba cuál era la velocidad media, ¿no? Velocidad media entre 0 y cuando la velocidad se ha reducido a la mitad. ¿Cuánto valdrá eso? Hemos visto que era 0,1 segundos. Por lo tanto, Creo que era la ¿era la aceleración media o la velocidad? Yo creo que era la velocidad media. Pero bueno, da igual. Cualquier cosa que hagas es lo mismo. Sergio, ¿tienes? Sustituyes, yo ya lo tengo escrito ahí en la 0,1 segundo. Perdón, ya lo había escrito. 0,1 menos 0. Esa sería la contestación. Bien, espero que después de estas 2 vueltas de tuerca voy a dejar planteado. Un segundo, voy a parar esto y voy a